bonito, soy amable, me ven paciente, o todas características así, pensamos ya que tenemos el llamado de Dios, el cual no es así. Podemos tener un poco de conocimiento acerca de la Biblia, pero no quiere decir que tengamos el llamado a ser un anciano, que viene siendo un pastor y un líder a cargo. Entonces yo quiero tomar un poco referencia de la elección que tuvieron, por ejemplo, cuando Hechos capítulo 6, eligieron a los diáconos. Yo le quiero dar una comparación, no que es lo mismo, el mismo llamado, pero los apóstoles estaban sobrecargados por mucha gente que llegaba y dijeron, no es justo que nosotros atendamos las necesidades y que dejemos el ministerio de la palabra de Dios. Entonces elijan entre vosotros a 7, si no me equivoco, hombres idóneos. Y da un claro ejemplo que quiero dar a leer. Dice versículo 3, buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Entonces prácticamente ese es uno de los mayores requisitos, estar lleno del Espíritu Santo. Pero quiero dar el versículo 6, a los cuales presentaron los apóstoles, quienes orando, esa es la palabra clave, orando, les impusieron las manos. El pueblo los llevó a presentar delante de los apóstoles, pero no el hecho de que los llevaron a poner delante de los apóstoles era que habían sido llamados, sino que ellos tuvieron que orar para después imponerle la mano. Entonces el que hace el llamado es Dios, el que nos da la sabiduría es Dios, el que pone ese deseo es Dios. Entonces, como decía Manuel, cuando el hombre no es llamado por Dios, a cualquier tempestad, dificultad, va a negar la fe y va a dejar la obra. Dice verdad, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Él nos da el ejemplo. Claro. Pero el asalariado, o sea, aquel que se pone por su cuenta, sí, dice, ve venir al lobo y deja irse a las ovejas. Prácticamente ve el cargo desde una perspectiva diferente a como la tendría que ver ser un Dios. Claro. Porque el asalariado ve la responsabilidad o su cargo como una fuente de ganancia. En los reformadores, que por cuál se levantaron los reformadores, John Hus protestaba en contra de la iglesia en ese entonces, que era la que existía en ese entonces, que los obispos y los ancianos prácticamente no velaban por el pueblo, velaban por las ganancias. O sea, el poder de ellos era el político y el generar ingresos. Cuando John Hus dice, no, el obispo y el anciano está para ver la necesidad espiritual del pueblo. Entonces el verdadero y el que Dios lo ha elegido para guiar o estar a cargo de una iglesia es la persona que es la que vela a las ovejas, el que está al pendiente de lo que es el ámbito espiritual. Amén. 9, versículo 35 al 38, ¿verdad? Que es donde Jesús, recorriendo todas las ciudades, ¿verdad? Él vio que había hambre, había necesidad, y él dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. So, es Dios, es Jesús el que coge los obreros. Y lo que me llama la atención a mí en lo que es el escoger los obreros, que tiene que ser una conexión con Dios, pedirle dirección a Dios para escoger un obrero, porque hemos visto, se ve mucho en muchas iglesias, por preferencia dar posiciones, escoger obreros por preferencia. Es algo serio, por eso a mí no me gusta hablar mucho de esto, porque yo soy directo para hablar. Yo sé que también ustedes, pero yo voy directo. Entonces a veces mucha gente va a decir, no se la toma conmigo. Muchos de los que te conocen van a decir, no, se la toma conmigo, es porque sabe de mi caso. No, es porque la palabra sí es, ¿verdad? Entonces a la hora de escoger obreros vemos muchas preferencias por conveniencia, pero no, verdaderamente muchas veces cogemos hombres, pero no están preparados para ejercer ese llamado, sino que porque nos cae bien, pero no está preparado para ejercer el llamado. Nosotros vemos el ejemplo de Jesús en el libro de Mateo, cuando él inició a preparar sus discípulos, él los escogió uno por uno. Son los que quieren seguir a Jesús. Muchos hoy en día son los que quieren un puesto, muchos hoy en día son los que quieren privilegios, pero no están preparados para ejercerlo. José lo decía, cuando viene la tempestad,
cuando viene la tormenta, ¿qué va a hacer de ellos? El viento se los va a llevar. El viento se los va a llevar. Fermín, también hay otro, bueno, no simplemente, ¿verdad? A veces el hombre se pone por sí solo, o también puede ocurrir otro caso. Por ejemplo, a veces puede hacer que tengamos el llamado, pero a veces queremos correr muy deprisa. Claro, o sea, no es el tiempo de... Podemos tener el llamado, sí, pero no es el tiempo de... O sea, a veces pasa eso también. Sí, tiene que haber un tiempo, porque en una ocasión, yo escuché de que decir, no es el tiempo todavía de darle la posición a X hermano. Y mucha gente podría haber dicho, fulano de tal está celoso, fulano de tal es envidioso, porque la gente lo primero que te dice, tiene un espíritu de envidia. No, está siendo sincero, está siendo real, y la verdad no le gusta a nadie. Y yo dije, lo consideraré su opinión, porque tú nunca puedes dejar desapercibida una opinión o una palabra o un consejo. Y yo pude palpar que después de 2-3 meses no resistió, se fue. Entonces es un ejemplo que yo lo vi de muchos, pero ¿cuántos ejemplos no vemos así? Y ya termino ahorita. Ustedes decían, en el llamado van a ver, muchos querían, pero Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. O sea, Jesús le ha dicho, vente conmigo, vamos, porque llegaron emocionados. Le dijo, no, pero Jesús, espérate, primero atenderé lo mío, ¿verdad? Como José decía, primero déjame hacer lo mío, lo de mi familia, lo de mis hijos. No, cuando Dios llama, primero es Dios. Disposición para Dios, 100% para Dios. Para Dios no es un 99%, es un 100%, ¿verdad? Para tu familia puede ser un 98%, pero para Dios tiene que ser un 100%, ¿verdad? Disposición en total. Entonces, por eso es que Dios es el que escoge obreros. Y en el área, José, que tú decías de los pastorados, nosotros como amigos, compañeros de milicia, lo hemos hablado mucho. A ti te pueden enviar a pastorear, ¿verdad? Porque, ejemplo, Branly me puede decir a mí, Fermín, vete a pastorear. Yo puedo estar preparado, pero yo tengo que pedirle dirección al Señor. Yo te agradezco, Branly, por tu deseo para conmigo, pero déjame pedirle dirección al Señor, porque cuando venga el azote, la prueba, no es Branly el que me va a ayudar a mí. A mí el único que me va a ayudar a resistir es que Dios en la intimidad me dice, yo te llamé. ¿Te acuerdas en aquella vez que yo te hablé? Yo estaré contigo. Entonces, ves, ahí hay una complicidad con Dios más que con el hombre. Entonces, por ahí viene, yo digo que tienes que tener un amplio conocimiento y convicción de que fue Dios el que te llamó. Sí, precisamente Dios le da, ¿verdad?, esa palabra de ánimo a Josué, ¿verdad? Porque él tenía miedo. Si no, Dios nunca le hubiera dicho, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo hasta el último día de tu vida. Es porque Dios le estaba respaldando a él. Claro. O sea, el llamado era a él. Y en cuestión, José, del llamamiento, nosotros vemos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, los líderes, de que, por ejemplo, a Gedeón fue verdad que le mojó el vellón 3 veces. Sí. O vemos un hombre que, tú sabes que cuando Dios te llama a la obra, todos decimos que no. No hay uno, yo no he conocido uno que pueda decir, aquí estoy. Primero el hombre corre. Siempre cuando es un llamamiento directo de Dios, el hombre corre. Ahora fallarle, o hacer, está bien, voy a coger el llamado, vamos a ponerle a pastorear, y entonces viene la duda, pero y si salgo corriendo, le voy a fallar al Señor. Yo creo que más de no querer es como un temor a fracasar. Entonces ahí donde ya una impotencia, nosotros sabiendo que todo lo hace Dios, que el que nos da, ahí sí que el que nos capacita es Dios, porque tú mencionabas algo bien interesante de Gedeón, alguien el cual se escondía en una cueva, y cómo Dios lo capacitó. Entonces prácticamente Dios nos capacita. Si alguien tiene el don de pastor, Dios lo capacita para que pueda resistir, para que pueda soportar la prueba. Entonces mediante el tiempo
nosotros vamos capacitándonos, y algo bien interesante de cada líder, incluso el Antiguo Testamento, que siempre estaba al lado de un líder. Hermano José Claudio mencionaba a Josué, siempre estuvo al lado de Moisés. Por ejemplo, Eliseo, siempre estuvo al lado de Elías. Entonces siempre vemos la característica de un líder que esté lleno del Espíritu Santo y que se apegue, o sea, siempre tenga alguien que lo instruya. Y algo bien interesante, los 12 apóstoles tuvieron el mejor instructor de siempre, nuestro Señor Jesucristo. El mejor instituto de la vida, el Señor Jesucristo. Entonces el Señor lo capacita.